¿Estás cansado de que tu conexión a Internet sea lenta? Navega con Triunfotel y empieza a disfrutar de la velocidad. Y que no te engañen, en Arnedo la fibra es cosa de Triunfotel. Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web. Triunfotel te conecta. Bueno, es un libro para cuentos, es un cuento para niños, empezamos bien, entrevista, sí. Un cuento para niños, me apetecía mucho introducirme en el mundo infantil, supongo que por las peques que tengo en casa, que siempre estaban diciéndome por qué no escribía libros con fotografías o con dibujos, ¿no? Los libros hasta ahora han sido bastante aburridos, y espero que esto no lo sea. Y me apetecía, pero mucho, no solamente escribirlos, sino estar con ellos, ir por los coles y por las guarderías en plan cuentacuentos, que es lo que creo que es de lo poco que me quedaba por hacer en los años que tengo. Y por ahora estoy muy contento de haber empezado con esto de los niños. El cuento trata fundamentalmente de entretener a los niños, pero me he dado cuenta desde que convivo con ellos, hasta que no tenía peques, los niños pequeños era algo que a mí me parecía, eran prácticamente transparentes para mí. Eran mucho menos transparentes las madres o los padres, pero los niños eran absolutamente transparentes. Me he dado cuenta de que no solamente disfrutan, sino que son verdaderas esponjas y aprenden de todo. Por lo tanto, me apetecía mucho escribir algo para niños, pero que tuviese un trasfondo interesante y que fuese interesante para aprenderlo. Tal vez no ahora, pero sí en un futuro. Si el día de mañana, dentro de unos años, les llama la atención un hombre como Platón, espero que relacionen toda la historia, todas las ideas o una parte de las ideas de Platón y digan, uy, pues de pequeña yo tenía un pequeño cuento que ya actualizaba, en este caso el mito de la caverna, al siglo XXI, ¿no? Para que los niños no pierdan, ya que los sistemas educativos están cargando la filosofía y otras muchas ciencias, para que el día de mañana, si es que ni siquiera en el sistema educativo lo estudien, por lo menos les suene, y también los papás y las mamás digan, oye, pues además de, por supuesto, divertirse, que es lo más importante, casi lo único que deben hacer los niños en estos momentos, que aprendan un poquito más. Bueno, venía de la novela, pero en realidad yo venía del ensayo, yo lo que más he escrito es ensayo. Ensayos, además, en los tiempos que corren, muy sesudos, eso es el típico ensayo que cuando lo estás escribiendo casi quieres que quien lo lea no lo entienda, ¿no? Porque parece que la sensación de que rompes la barrera entre el lector y el escritor. Ha venido de una forma natural. En realidad, a mí lo que me gusta es escribir, y cuando tenía la cabeza para escribir ensayo, luego me apetecía un poco más meterme en el mundo de la novela, porque además, sobre todo, cuando escribo me permite moverme en otros ámbitos, conocer a otra gente. El hecho de empezar a escribir novela también me ha hecho conocer al mundo de verdaderos escritores. Me parece que el ensayo está más metido con el tema de la universidad, de la academia, y en cambio la novela me ha abierto muchos más mundos, y me ha hecho conocer a mucha más gente el mundo de la novela. Y el paso subsiguiente era pues el mundo en el que estoy ahora. Estoy en el mundo cantajuegos, estoy en el mundo infantil y leo muchos cuentos y estoy siempre en contacto con los cuentos. Me iba fijando en diferentes libros o diferentes dibujos o incluso diferentes editoriales que me gustan y me encajan más por mi forma de ver el mundo, y me di cuenta, como decía antes, que se podía hacer las dos cosas. Por un lado, divertir a los niños mientras aprenden a leer, porque además incluso la grafía de las letras es muy adecuada para niños de 5, 6, 7 años que están empezando a leer, y como digo, si podemos hacer que los niños se diviertan además de aprender, pues sería perfecto. Pues es un mundo, son muy críticos, porque los niños dicen todo lo que piensan, seguramente como los locos. Hasta ahora me había encontrado siempre un público muy distinto. Primero escaso, lógicamente, porque con lo que escribía era casi lógico que fuese escaso
el público, pero ahora te encuentras a niños que si no les gusta te dicen directamente que no les gusta, lo cual es maravilloso. De hecho, a mi hija mayor, a Carla, no le apasiona demasiado el cuento. Es cierto que lee el nombre y le hace mucha ilusión que esté el nombre de su papá y de su abuelo, por cierto, que lo hemos metido, lo hemos embarcado en este tinglado al pobre, al Yayo, y al pobre que está encantado, por supuesto, pero más allá de eso no le termina de encajar el cuento. Seguramente dentro un poco espero que así sea, y incluso la moraleja del cuento, ¿no? El trasfondo que hay de cómo un niño ve la realidad solo a través de sus pantallas de dispositivos móviles. Platón es un niño que lo ve todo, de hecho no se ve la cara hasta el final del cuento. Ve toda la realidad, todo lo que pasa delante de sus ojos siempre está filtrado a través de una cámara, que es un poco el mundo de las sombras del que hablaba Platón. Y como al final los padres preocupados consiguen quitarle la tablet que tenía delante de los ojos, vive la verdadera realidad y desde entonces pues se olvida un poco de esa realidad paralela o poco real que había estado viviendo hasta entonces. Y creo además que es algo muy propio del tiempo que nos está tocando vivir. Ahora mismo ves a niños muy pequeños ya manejando los móviles, como que está muy bien que manejen la tecnología, desde luego, siempre y cuando la tecnología no sirva exclusivamente para entretener. Por supuesto, la tecnología debe servir para avanzar, pero si todo lo hacen a través de un móvil, una tablet, un ordenador, pues al final se terminan perdiendo la verdad, ¿no? Y eso no hacemos también, eso es porque nos ven a los mayores, ¿no? Parece que no podemos ver nada si no es a través de un móvil, y ya si lo grabamos es la leche. Y eso es un poco lo que trata de la conclusión del cuento, un poco es esa, ¿no? De cómo nos estamos perdiendo parte de la realidad tratando de verla a través de, o tratando de grabarla muchas veces, viéndola siempre a través de cualquier dispositivo, sea el que sea, generalmente móvil, pero cualquier otro. Eso es, como suele ser habitual en mí, que yo tengo muy poca paciencia, no busco demasiadas editoriales y soy bastante freerider en ese sentido. Edito yo las cosas más o menos, no todo. He editado fundamentalmente con la editorial Tragaletras, una editorial de Logroño, que ahí se puede encontrar. Lo he dejado en alguna librería, está en la biblioteca. Y si alguien me conoce y tiene suficiente morro de pararme por la calle y me lo pide, pues no tengo ningún inconveniente en ir a casa y cuando esté por aquí y dárselo, ¿no? La idea es más que me abra las puertas a hacer ese tipo de talleres en los que a los niños, además de terminar contándoles el cuento, lo que hago es tratar de impulsar o de destacar otra serie de principios que tenemos creo que tener muy presente. Yo me di cuenta de que les estaba hablando a los niños de qué se necesita para hacer un cuento, que se necesita un ordenador o un polígrafo, un rotulador, unas pinturas, papel, les cuento cómo es la evolución del papel, de dónde surge, cómo surge, y que lo más importante es tener ideas, que creo que el potenciar la capacidad, el hecho de que a un niño de 3, 4, 5 años le digas que tenemos capacidad todos para tener ideas me parece fantástico, el hecho de reciclar, les cuento un poco cómo es el ciclo para sacar el papel o para hacer papel, la importancia del reciclaje, la importancia de también incluso de la igualdad. Cuando les preguntas a los niños, vale, todos tenemos ideas, pero ¿cuáles son? Te das cuenta de que las niñas generalmente ya se van hacia un mundo más femenino y masculino. Yo les digo que piratas hay hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no? O bomberos hay niños y niñas. Y es algo que curiosamente, aunque trates de educar la igualdad, al final la sociedad los termina, parece que colocando. Y ese tipo de principios los trato de hacer patentes cuando estoy con los niños. Pero claro, me parecía también un poco injusto o poco real el que yo les dijese que todos tenemos ideas, que todos podemos hacer un cuento y luego fuese yo a la librería o a la biblioteca a coger un cuento y le contara un cuento ajeno. Y ahí surge la idea de decir, bueno, ¿por qué yo no hago todo el proceso? No solamente les cuento qué se necesita para hacer un cuento, sino que yo hago un cuento y les cuento la realidad de qué se necesita para hacer un cuento. No, cómics no demasiado. Spiderman, yo recuerdo a Spiderman, recuerdo los cómics de superhéroes ya, como decimos, un poco encajados ya para los niños. Y yo en casa siempre había Mortadelos y Filemón, que le gusta mucho a mi padre. Pero yo me gustaba más que leer. Yo recuerdo mi padre contando historias, que ahora se lo cuenta cuando puede a sus nietas, y contando las historias y viendo cómo cada noche la historia cambiaba, era la misma historia pero cambiaba, y cómo podías hacer una historia que no estaba cerrada, sino una historia que podía dar pie a muchas otras. Incluso cambiaba con el día, incluso aparecía una historia que en principio era totalmente ajena, nos tenemos en la cabeza cualquier cuento de niños, y cómo aparecía gente de Arnedo, cómo aparecía familia, y eso me parecía un mundo maravilloso, cómo las ideas se pueden adaptar y hacer cada vez una distinta, ¿no? Eso me parecía maravilloso. Y no recuerdo tanto un cuento como el hecho de ver a mi padre esforzándose como cada noche, como me parecía las 1001 noches,
esforzándose para contarnos una historia que era la misma, pero siempre tenía algo distinto. Pues no sé, que lo siguiente yo no sé qué va a ser, porque he pasado, como digo, del ensayo a la novela de crítica social con toques erótico-pornográficos, ahora el tema infantil. ¿Qué es lo siguiente? Pues es que la verdad es que no sé lo que me pide el cuerpo. Yo en realidad tengo la suerte de poder no dedicarme a esto, porque digo que es una enorme suerte, porque el pobre o la pobre que tenga que dedicarse a esto para poder vivir seguramente pasen mucha hambre, salvo rarísimas excepciones, que pensamos que todos podemos llegar a ser uno de esos, una de esas, y muy pocos lo consiguen, son los mejores, los que tienen mejor publicidad, y como tengo la suerte, como digo, de que sea un hobby, pues hago lo que me apetece. Si el día de mañana, yo menos poesía, que no tengo suficiente sensibilidad, yo soy un poco bruto en ese sentido, es que la poesía es que no soy capaz ni de leerla, ni de entenderla, ni de escribirla. Pero todo lo demás, relatos breves, teatro, no sé lo que llegará. Ensayo no, eso sí que lo tengo descartado. Dije que iba a ser el último y dije que el ensayo se acababa para siempre, ¿no? Quiero hacer cosas y sobre todo hacer cosas y hacer partícipes a la gente de las cosas. De hecho, hablé con el organizador, con Josu, de la que te leo para este verano, y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo encajamos esto? Y en cuanto le conté un poco la película, nunca mejor dicho, de los niños, de poder enseñarles algo y de poder terminar contándoles un cuento, eso le pareció maravilloso. Me dijo, te encajo donde pueda, ¿no? Entonces el verano que viene estaremos otra vez dando guerra en la que te leo, y en cualquier sitio que me llamen o que me busquen. Y es tan sencillo como preguntar al hijo del maestro, ¿no? ¿Dónde está el hijo del maestro? Y a cualquiera le voy a dar mi teléfono o mi móvil y voy a estar desde para todo, bodas, comuniones, bautizos, y estoy en todos los sitios donde me inviten y donde haya comida y bebida, fundamentalmente. Estaba hablando esta mañana, estaba hablando con Pedro, el responsable de la biblioteca de aquí de Arnedo, y me ha comentado que se acercan fechas veraniegas y ya que cuesta leer, ya en verano parece como que hay cosas que nos cuesta muchísimo y que parece que con los calores no se lee. Entonces me he dicho, bueno, mejor lo dejamos entonces para Navidad o para el año que viene. En el tema del libro le parece que la gente se anima más, ¿no? Yo cualquier fin de semana o viernes o cualquier día esté por aquí no tengo ningún inconveniente en hacer presentación. No hay fecha cerrada, pero se puede cerrar de un momento a otro. Es tan fácil como llamarme, decir vente para acá y lo presento. Yo soy así de muy pim pam pum en todos los sentidos. La lectura es la antesala a la escritura. Yo creo que la escritura te da mucho más. Siempre digo que lo bonito sobre todo de leer novelas y también leer cuentos, pero fundamentalmente novelas, es que te permite vivir la vida de los demás, y eso es maravilloso. La tuya puede estar muy bien o muy mal, generalmente tiene cosas buenas y cosas malas, como todas, pero eso de poder vivir las aventuras de otros a veces no siempre son maravillosas, a veces incluso no son muy agradables, hace que sea maravilloso. Y llega un punto en mi caso, yo no sé cómo es lo de los demás, yo no había escrito jamás. Un día me di cuenta de que me apetecía mucho escribir y empecé por el ensayo, pues porque estaba leyendo más ensayo y estaba más enfocado a eso. Aparentemente, yo recuerdo la primera vez que llevé a una editorial el ensayo, me dijo el editor, bueno, eso lo soléis hacer mucho, escribís un libro un poco para la familia, para los amigos, ya nunca escribís más, ¿no? Y yo me quedé bastante sorprendido. Dijo, habitualmente es eso, hay muy pocos que sigan, ¿no? Porque es difícil, porque cuesta, porque dedicas muchísimo tiempo, dedicas incluso muchos recursos a hacerlo, y eso hace que muchas veces te pares, ¿no? Porque bueno, ya está, lo he hecho, tengo un libro, mamá y papá pueden chulear en la panadería y decir, mira, me he un libro maravilloso, pero yo seguí, sencillamente porque me lo pide el cuerpo. O sea, yo escribo cosas que muchas veces destruyo o que no ve nadie. La última novela, bueno, la última y la primera, la llevaba escrita, llevaba mucho tiempo y estaba en un cajón, hasta que me di cuenta, alguien cayó en sus manos y dijo, ¿por qué no lo publicas? Y dije, porque es malísimo, esto es bazofio, ¿no? Y dije, no, eso lo pensarás tú, ¿no? Y la novela ha funcionado bastante bien, pues un poco también con los cuentos. Lo que me pide el cuerpo, lo bueno de que es un hobby es que lo puedo hacer cuando quiera, como quiera, con quien quiera, y en el género que me apetezca. Y cada momento tiene momentos en que tengo más energía y me puedo enfrentar a libros un poco más complejos, y otras veces que eso no os digo que sea sencillo en cuento, pero que estoy un poco más relajado y meterme en jaleos un poco más amplios, y cuando estoy más ocupado con las peques y con el trabajo y con otros 20.000 fregados en los que me encuentro, pues me voy a los cuentos para niños, ¿no? Y es que llegará, no tengo ni idea, ya nos enteraremos. Y me di cuenta
cuando me hacían las preguntas o cuando sabía que me iban a hacer este tipo de entrevistas, lo que hice fue ver qué habían dicho otros, ¿no? Y entonces generalmente los escritores suelen ser gente, yo no lo soy, suelen ser gente que trata de desmarcarse, ¿no? Están los que leen y los que escriben, ¿no? Entonces yo veía que eran lectores absolutamente sesudos, autores muy rebuscados, libros a veces que cuesta mucho leerlos y que yo no me tenía de creer que les guste tanto. Entonces, yo lo leo todo lo que cae en mis manos lo leo, y además tengo la mala costumbre de acabar todo lo que empiezo a leer, incluso cuando no me gusta, ¿no? Repito, no es la poesía, que no sé qué pasa. Entonces, siempre te vas a algún clásico un clásico realmente español, aunque la novela, el mundo anglosajón es maravilloso. Scott Fitzgerald, por ejemplo, es algo que es además aparentemente muy sencillo de leer y que a todos nos gusta, ¿no? Pero claro, como hacen películas o novelas, pues tampoco hace falta demasiado leerlas, ¿no? Benavente, curiosamente, que yo no soy muy de clásicos españoles, pero también se suele recomendar. Pero yo tengo la buena suerte de que la biblioteca a la que suelo ir a los libros, la bibliotecaria creo que acierta muy bien con las novelas, entonces voy siempre a las novedades o a los destacados, y yo los voy cogiendo sistemáticamente, ¿no? Yo sigo un orden, casi orden de estantería, ¿no? Y leo absolutamente todo lo que cae. Entonces la gente que está cerca de mí me mira el libro que estoy leyendo en ese momento, esa semana, y me dice, ¿por qué la semana pasada leíste esto y al día siguiente te vas a esto otro, ¿no? Pero sobre todo trato de sacar tiempo para leer y no perder tanto el tiempo, y seguramente quien me escuche seguramente se ofenda, en ver tantas series de televisión y tantas películas que están muy bien. Hemos visto en Arnedo, que es la ciudad del cine, ahora ya no da de calzón la del cine, y que es que hay que leer, ¿no? Y hay que leer incluso para saber también de cine y de serie de televisión, y para todo hay que leer, y creo que no voy a describir el Mediterráneo, todos lo sabemos, leemos poco, ¿no? Entonces hago un pequeño esfuerzo todos los días y sacar horas para leer cualquier cosa, repito, todo lo que caiga. Desde cómics, cuentos, no demasiados, pero bueno, cuentos y géneros absolutamente todos, menos poesía. No soy mucho de recomendar, porque depende del momento, o depende de la persona, o depende incluso del humor que tengas. A mí me gusta mucho buscar libros concretos para personas concretas. Hacer un regalo generalista para todos es complicado. Pero bueno, cualquier libro de Tom Sharp, Reuniones tumultuosas, es uno de los más maravillosos, porque te vas a disfrutar mucho y te vas a reír. Y si tienes un buen momento te vas a reír más, y si tienes un mal momento, que estás pasando por una etapa de tu vida un poco más oscura, pues seguramente te alegre. Y en general, casi cualquier, alguna biografía de algún humorista es interesante en un momento dado, pero nada de libros sesudos. Al final, esos libros muy profundos, al final te llevan con el tiempo. Yo siempre he criticado esa manía de que en tiernas edades en el cole y en el ISTI te obligan a leer libros que en ese momento no se valoran, ¿no? Que son maravillosos, no digo que no, pero no se valoran. Que con el tiempo, a medida que vas leyendo cosas un poco más sencillas, te van llevando. Y hay gente a la que no va a llegar, no pasa absolutamente nada. Pero que te leas La Celestina, es una obra maravillosa, que no tengas ni 20 años, pues casi con toda seguridad no te va a gustar. Y aparte, lo más probable es que no quieras volver a leer libros que estén escritos antes de 1950, ¿no? O de 1980. No tiene ningún sentido, ¿no? Y todo llega. Yo creo que es libros un poquito más sencillos, en los que se aprenda, me parece que también se pueden compaginar esas dos cosas, y a partir de ahí, poco a poco, te vas enganchando con uno, con otro. Así que algo de Tom Sharp siempre. Y a partir de ahí, cualquier libro que tenga en la mano, con tal de leer, yo creo que ya es más que suficiente. ¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta.